Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenido a su programa Datos Bíblicos. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia rescata. Seguimos con esta serie Figuras Literarias de la Biblia. Hoy tenemos un nuevo tema, el anacoluto. Anacoluto deriva del griego que significa no consecutivo. El anacoluto es cuando alguien empieza una frase, no la termina, porque se emociona o se desvía, pero igual entendemos lo que quiere decir. Es frecuente tanto en el lenguaje hablado como en el lenguaje escrito, especialmente en el estilo coloquial o narrativo. En el caso de la Biblia, muchos anacolutos reflejan la espontaneidad del discurso o revelan un cambio de énfasis en la inspiración del texto. La función del anacoluto en la Biblia. En el Nuevo Testamento, los anacolutos no son errores, sino recursos literarios y discursivos con varios propósitos, como por ejemplo, hacer énfasis emocional o retórico, hacer un cambio repentino de pensamiento, hacer una introducción de una nueva idea más importante, o también imitar el lenguaje oral natural de los hablantes. También puede ser una revelación progresiva de una idea espiritual o teológica. ¿Por qué ocurre este tipo de construcción literaria en la Biblia? El texto original griego a veces tiene estructuras que no se ajustan perfectamente al español, lo que puede generar este tipo de construcciones. En la Biblia, especialmente en los evangelios, las estructuras gramaticales a menudo reflejan el pensamiento hebreo o arameo, más que las reglas latinas o castellanas. También hace un énfasis narrativo. El anacoluto puede dar un efecto más enfático o natural, como el habla directa. Tenemos un ejemplo aquí en Lucas 5:14. Y él mandó que no se lo dijese a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. En esta frase se entiende claramente, Jesús le dio una orden de guardar silencio, de no decírselo a nadie. Pero luego hace una excepción, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Aquí ocurre una ruptura sintáctica. La palabra sino, como no lo digas a nadie, sino guarda el secreto. Sería lo correcto, ¿no? Pero si no dice así, sino muéstrate al sacerdote. El anacoluto nos muestra que se interrumpe esa gramática, ese orden, ese esquema que lleva y se introduce un pensamiento nuevo, como en el caso que bien resalta hermano Waldo. El Señor sana a unos leprosos y le dice, no digas a nadie, pero ve y muéstrate al sumo sacerdote. En Levítico 14 está la ley de la purificación del sacerdote y de los leprosos. Leo una parte. La siguiente instrucción son parte de los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote para poder volver al campamento. Todo ese orden el Señor lo respetó y gracias a Dios tenemos al anacoluto para explicarnos el porqué de estas cosas. Para complementar el texto, el Señor Jesucristo fue tan respetuoso del orden sacerdotal que en todo momento Él consideró que lo que se hiciera estuviera enmarcado dentro de lo que Dios mismo había establecido en el orden sacerdotal. Recordemos que cuando Él lo detienen, está la guardia real y están también los siervos del sumo sacerdote. Uno de los siervos del sumo sacerdote fue a quien Pedro le cortó la oreja. La ley sacerdotal decía, no podía tener una magulladura, un tatuaje, una calvicie, no podía tener un defecto físico porque eso lo descalificaba. Entonces, Malco era sacerdote, al servicio del sumo sacerdote, y al haberle cortado Pedro la oreja lo inhabilitaba, lo eliminaba como sacerdote, y el Señor, para restablecerle sus derechos, le sanó la oreja. Pero esa oreja no quedó con cicatriz, para mostrar que el que estaba ahí era el creador de Adán y Eva. Para concluir esta parte del anacoluto, este cambio de estructura gramatical refleja un cambio de enfoque espiritual. Calla, pero obedece. No lo digas, pero vívelo. No lo publiques, pero confírmalo delante de Dios, cuando fue el sacerdote. El anacoluto aquí no es un error, sino una puerta para entender que el reino de Dios se revela con hechos concretos, no con palabras vacías. El hombre sanado no debía hablar de milagro, sino mostrar el fruto del milagro con una vida obediente. Cuando el Señor lo manda a hacer vaya al sacerdote
él tuvo que obedecer. Cuando el Señor llegó a la boda de Caná y la mamá le dice, se acabó el vino. Y el Señor dijo, mujer, no ha llegado mi hora. Pero sin embargo, hermano, luego ordena que se llenen las tinajas de agua y las convierte en vino. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia rescata. Estamos con la figura literaria, el Anacoluto. Tenemos otro ejemplo en Marcos 6, del 8 al 9. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Negación inicial absoluta, que no lleven nada para el camino. Pero se rompe la oración, solamente bordón, ese es el Anacoluto. Aquí se introduce una exención pronto. Uno espera una lista de lo que no deben llevar, pero de repente aparece algo que sí se puede llevar. Listas negativas, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Ahora sí vuelve a lo esperado, una serie de negaciones, que era lo que esperábamos, pero entonces él hace otra ruptura. Sino, calzasen sandalias y no vistan 2 túnicas. Otra vez aparece lo permitido en medio de las prohibiciones. ¿Por qué es un Anacoluto? Porque la oración empieza con una idea general, no llevar nada, pero luego se corta la lógica y aparecen excepciones que rompen la simetría. Reflexión sobre este Anacoluto. No se distraigan con cargas, cosas que no necesitan. Vayan ligero, solo con la confianza puesta en Dios. Pero si lleven lo mínimo necesario, un bastón, una sandalia y una sola túnica. Podemos resumir el Anacoluto aquí, cargada de sentido práctico y teológico. Esto enseña que la misión lo más modestamente posible. En otras palabras, el Anacoluto es el espejo de la misión. Dejar lo innecesario, quedarse con lo vital, depender solamente de Dios en el camino. El misionero lleva lo justo y el resto lo pone el Señor a través de la provisión incluso de otras personas. En Hebreos capítulo 12, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ahí algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 4, dice lo siguiente, versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Podemos evidenciar que aquí el hospedar es considerado como un don. Entonces, cuando el Señor le dice a los suyos que no lleven una dotación extra, les está diciendo que sean humildes y se dejen atender. En primer lugar, que dependan 100% de aquel que les envió, porque mayor es el que envía que el que es enviado. Y está resaltando también algo que en el mismo texto de Lucas, el Señor Jesús pone en alto. Ahí dice, en versículo 5 del texto de Lucas 10, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Quiere decir que en esos lugares de hospedaje debían vivir personas tan estimadas por Dios que la paz divina se irradiaba en aquel lugar, que el viajero al llegar allí sentía que lo acogía un familiar que le amaba. Y no solamente le daba el hospedaje para dormir, sino que le proveía comida, le proveía vestido. El hospedador en muchas ocasiones era quien salía y recibía con beso al que llegaba. Le lavaba los pies y la ropa mejor que había en casa se la compartía al viajero. En la historia del samaritano también está enmarcada parte de esto, cuando le paga el gasto de la atención al herido, y si algo más te gasta yo te lo pago. Y finalmente acuérdense que en Mateo 25 el Señor resalta esa ley de la hospitalidad cuando dice, venid benditos de mi Padre porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, desnudo, me vestiste, desamparado, vinisteis a mí en la cárcel, me visitaste enfermo, me consolaste. ¿Cuándo hicimos eso, Señor? Cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Porque el contexto de eso dice, el que da al pobre, le presta a Jehová, ¿verdad? Señor. Y el otro contexto dice, bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo,
lo librará el Señor. Entonces, note cómo encierra todo este conglomerado cuando el Señor les está diciendo, no lleven de ropa extra porque Dios tiene cuidado de eso. No lleven calzado extra porque Dios tiene cuidado de eso. No lleven esto porque ustedes le sirven es al Todopoderoso y Él tiene personas en el mundo capacitadas para brindarle lo que ustedes necesitan. Solo quiere que ustedes le obedezcan. Bueno, aquí se ve que este mensaje es especialmente para los misioneros, que son los que se van, dejan la patria chica, se van a un lugar que no conocen, y eso es maravilloso. Cuando un hombre, hermano Alberto, sale de su casa, lo mandan a un lugar que ni la comida, el idioma, las costumbres, todas son distintas. Amén. Y él se enfrenta a toda esa situación. Ese es el hombre de Dios. Bueno, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Uno va y uno trabaja con Dios, hermano. Para que los jóvenes que empiezan hoy se aterricen. Es cierto que el obrero es digno de su salario, pero también es cierto que la Biblia dice que el obrero, para participar del fruto del trabajo, debe trabajar primero. Amén. Ya me reflejo como un hijo de Dios para la Decirle a los oyentes que es hora de darle clic a la campanita, de darle un me gusta a la programación de la verdad del Evangelio. Apóyenos. Estamos difundiendo contenido de salvación, palabra de vida eterna en YouTube. Síganos como la verdad del Evangelio, ese es el nombre del canal. Debe clic a la campanita y será el primero en recibir la información que ahí se sube habitualmente. En Facebook nos va a conseguir como www.centralcorozal.com y de esa manera nos estará apoyando para la expansión del reino de los cielos. en la agonía de un Hoy estamos estudiando el Anacoluto. Tenemos otro ejemplo en San Juan capítulo 6 versos 22 al 25. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Resumiendo la idea central de este Anacoluto, la gente ve que solo había una barca y que los discípulos se fueron solos. Notan que Jesús no se subió a la barca, pero al otro día Jesús ya estaba al otro lado. Entonces, ¿cómo llegó allá? El Anacoluto hace que el lector quede en suspenso con esta pregunta que tenía la multitud. Propósito del Anacoluto aquí es reforzar la conclusión milagrosa. ¿Cómo pudo haber llegado allá? La acumulación de aclaraciones, una sola barca, un discípulo solo, Jesús no estaba con ellos, cierra todas las vías lógicas. El Anacoluto resalta la identidad divina de Jesús. Juan no solo quiere contar el hecho, sino que muestra detallitos que no es normal que se haga. El Anacoluto, con todo su rodeo, hace que el lector se quede sin salida y reconozca el poder divino. En Mateo 14:25 está el contexto. Mas en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, soy yo, no temáis. Haciendo una digresión del tema, hermano. ¿Qué significa cuarta vigilia de la noche? En el tiempo bíblico, la noche va de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y el día va de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La noche la dividen en 4 vigilias. Primera vigilia 6 a 9 de la noche. Segunda vigilia 9 a 12. La tercera vigilia de 12 a 3. Y la cuarta vigilia de 3 a 6. En la vigilia de la noche de Dios va de 6 a 6 de la mañana. El día de Dios va de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El Papa Gregorio III, en el siglo XVI, cambió el día de Dios por el calendario gregoriano, en el año 1582. Para este Papa, el día comienza a las 12 de la noche y la noche comienza a las 12 del día. Este cambio
para el cumplimiento de la palabra de Dios que está en Daniel 7:25. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahí cambió los tiempos. Se da el cumplimiento profético. La institución religiosa cambió. Lo que Dios había establecido cambiará los tiempos y la ley. Volviendo al texto original, donde estamos hablando del Anacoluto, Juan 6:19 dice: cuando había remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Aquí hacemos otra digresión. Un estadio equivale a 185 metros. Entonces, 25 a 30 estadios serían entre 4 a 5 kilómetros y medio. Esto indica que los discípulos estaban ya bastante lejos de la orilla. Jesús tuvo que caminar como 5 kilómetros sobre el agua para alcanzarlo. El punto de partida de la barca era Betsaida, en Marcos 6:45, y el destino Capernaum está en Juan 6:17. La distancia por mar de Galilea entre Betsaida y Capernaum está entre 8 y 10 kilómetros, línea recta. Los discípulos ya habían remado 5 kilómetros cuando Jesús los alcanzó. Esto significa que Jesús caminó sobre las aguas 5 kilómetros aproximadamente. Cuando entró en la barca, al instante recorrieron el resto del trayecto, 4 o 5 kilómetros. Quiero tomar Marcos, que nos aporta un detallito también que enriquece. Marcos 6:45. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, porque era una, e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, lo hizo a propósito. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, y la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar, como hizo él para ver en medio de semejante oscuridad y a 5 kilómetros de distancia. O sea, él nunca pierde de vista a los suyos. Y continúa Marco, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y queriendo adelantársele. Pero es que la profecía de Isaías dice que él es el que abre camino en el mar, el que cabalga sobre las olas impetuosas, para indicar con ello que aquel que dijo al principio, que aquel que dice Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí moverse sobre las aguas es tener señorío sobre toda la creación. Luego dice que esa misma agua fue el método del juicio, pero por las aguas fue salvo Noé. Esas mismas aguas recibieron al Moisés, que fue el caudillo de Israel. Esas mismas aguas se abrieron para que la nación que había estado esclavizada saliera a libertad. Él fue el que sanó las aguas amargas. Él fue el que proveyó el agua de la roca. Él es el mismo que con las aguas del Jordán sanó al leproso. Él es el mismo que abrió las aguas del Jordán para que su pueblo llegara a la tierra prometida. En resumen, Él es el Señor de la creación. Amén. Él es el Señor de las aguas. Por eso, su ministerio lo empezó convirtiendo el agua en vino. Así que la superficie del agua era un tapete para que Él caminara, porque Él es Señor de todo. Amén. Primogénito de toda la creación. Otro hecho importante, el Señor reprendió el viento y le dijo al mar, calla, y los discípulos se asombraron. ¿Y quién es este que también el mar le obedece? En la agonía de un mundo que perece, la Biblia rescata. Hoy estamos con el Anacoluto. Tenemos otro ejemplo en 1 Corintios 7, del 1 al 2. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Entonces aquí el Anacoluto es: bueno sería el hombre no tocar mujer. Aquí Pablo establece una regla general, pero por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. ¿Dónde ocurre el Anacoluto? La primera parte establece un principio general, la segunda rompe este principio y parece que hubiera como una contradicción. Es mejor que se case por causa de la fornicación. Gramaticalmente hay un quiebre, no se conserva la línea sintáctica que venía diciendo Pablo. Aquí la ruptura no borra la idea inicial, sino más bien matiza con una excepción, lo que genera un efecto característico del Anacoluto. ¿Cuál es el propósito de este Anacoluto? Mostrar la tensión entre lo ideal y la realidad. Pablo no quería dar
una norma rígida o absoluta, sino poner el ideal del celibato frente a la realidad de la carne humana. Un hombre no puede vivir sin una mujer. Entonces, muchos religiosos, esto que Pablo dijo como una cuestión personal, lo han cogido como una ley. Y incluso hay algunos sacerdotes católicos no se casan, porque se agarran de este versículo para decir que no deben casarse. Pero Pablo no dijo así. Él dijo, le sería bueno, pero no es un mandato de Dios. Y en otra parte dice, lo digo yo, no claro. Dios. El apóstol primero está respondiendo a unas inquietudes que le expresan. Dice, en cuanto a las preguntas que me hicieron, si es bueno que el hombre, para servir a Dios, tenga mujer o no, hay que entender el contexto histórico, cultural, religioso. Señor. Primero, para ir al ejército en Israel, los hombres debían reservar todas sus fuerzas. Y una de las prohibiciones militares era que no tuvieran relaciones sexuales, porque pensaban que al tener relaciones sexuales su cuerpo se debilitaba y entraba en un estado de relajación que no les permitía tener la alerta necesaria para la guerra. Por eso en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1, dice así, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto, te envió. ¿Qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El 4 dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Para poder comer del pan que había sido retirado del lugar santo, pan de la proposición, requisito, al menos durante los últimos días no haber tocado mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuanto más lo serán los santos hoy sus vasos, hablando del cuerpo. Entonces ahí tenemos un contexto militar. Luego, en la época de Pablo, pensaban también los sacerdotes que tener de pronto sexo con la esposa podía tener algo que los contaminara con relación al periodo menstrual, porque eso hacía indigno al sacerdote, al siervo de Dios. Entonces, si no se había purificado correctamente la mujer, ya contaminaba al varón. Pablo, en su misión, dice la historia, que o enviudó o su mujer lo abandonó por causa del Señor, y por eso usa el término, bueno le fuera al hombre quedarse como yo. Quiere decir que él no era así, sino que en un determinado momento del viaje quedó así. ¿Para qué? Para que pudiera completar la misión con la pasión y la dedicación con que la hizo. En tercer lugar, quiero aportar que Pablo no se quedó en ese estado y soportó ese estado porque fuera Pablo, sino que en el versículo 9 de este primer capítulo dice, pero si no tiene el don de continencia, cásense, pues mejor casarse que estarse quemando. Quiere decir que Pablo no soportó por fuerza de voluntad. Dios le otorgó esa capacidad para que él pudiera soportar. Entonces esto no es de imposición de hombre que voy a guardar el celibato. No lo pueden cumplir porque esto no es humano, porque contra esta carne no hay ley que valga. Entonces hay que entenderlo en ese contexto y por eso es importante entender la figura del anacoluto aquí, porque nos pone de frente a todas estas realidades que la Biblia nos expone. Para redondear la idea, el anacoluto, en este pasaje, Pablo nos enseña que lo ideal sería vivir sin ataduras matrimoniales, lo que me acaba de explicar, para servirle a Dios con más libertad, y es válido. Pero lo necesario, casarse para evitar pecado. O sea que es necesario que el obispo sea marido de una mujer. Claro, porque es que las esposas aquí son parte fundamental, porque la mujer viene a ser figura del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces no hay una cabeza sin cuerpo, ni un cuerpo sin cabeza. Un hombre sin mujer es como una cabeza sin cuerpo. Dios bendiga, amados oyentes del canal La Verdad del Evangelio. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, dale un me gusta o dedito arriba. Suscríbete al canal y activa la campanita y así nos ayudas a que la palabra de Dios corra y sea glorificada en muchos corazones. Comparte este mensaje y sigamos proclamando la verdad del Evangelio.